compañeras, compañeros, tengo el honor de presentar, creo que no es la primera vez, de presentar a nuestra gran amiga y persona siempre dispuesta a colaborar con nosotros, como es la excelentísima señora doña María Luisa Segoviano. Tengo aquí un pequeño currículum, es el pequeño porque si no tardaríamos 2 días, porque es una persona que ha aquilatado durante tanto tiempo muchísimos elementos que podrían incluirse en un currículum. Doña María Luisa Segoviano es presidenta emérita de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, siendo la primera mujer en presidir una sala del Tribunal Supremo desde su fundación en 1812 en las Cortes de Cádiz. En su trayectoria, doña María Luisa nos ha honrado como presidenta de honor de la 14ª edición de nuestro Congreso de Actualidad Laboral en el año 2020. Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y Premio Extraordinario de Licenciatura de la Fundación La Salle Boluda, María Luisa fue secretaria de Magistratura de Trabajo, por oposición, en 1974 e ingresó como magistrada en la carrera judicial en 1987 por el turno reservado a juristas de reconocida competencia. Fue presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos entre el 97 y 2002, y presidenta de la Sala de lo Social del mismo Tribunal Superior, con sede en Valladolid entre ese año y 2006, cuando fue nombrada magistrada del Tribunal Supremo, y además es miembro de la Junta Electoral Central desde el año 2012 hasta el año 2017. En 2001 ingresó como académica de número en la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid, con la lectura del discurso El derecho a la intimidad en el ámbito laboral, y desde 2016 es presidenta de la citada academia. Ha ejercido la docencia como profesora asociada en el Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Valladolid y es miembro del Consejo Asesor de la Revista Jurídica de Castilla y León desde su fundación en 2003. Autora de varias publicaciones, en especial en materia procesal, de igualdad de género y concursal, ha escrito numerosos artículos sobre derechos fundamentales, utilización de las nuevas tecnologías en el despido, seguridad social y cuestiones procesales. También ha dirigido y participado en diversos cursos de formación organizados por distintos organismos e instituciones. La señora Segoviano cuenta con una dilatadísima trayectoria docente, pues ha participado, entre otras muchas acciones, como profesora asociada del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, profesora de la Escuela de Práctica Jurídica de Valladolid, profesora de la Escuela de Práctica Profesional Alonso Lea, dependiente del Consejo General de Graduados Sociales de España, o como codirectora del Plan Territorial de Formación de Castilla y León en materia social del Consejo General del Poder Judicial y está en posesión de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Por último, añadir que ayer le concedieron el premio Pelayo como mejor jurista del año, que esto lo hemos apuntado de puño y letra. Sí. Bueno, pues simplemente, como quien debe hablar se ella más que yo, pues doña María Luisa nos va a realizar una conferencia sobre la reciente jurisprudencia relevante en materia laboral y seguridad social. Cuando quieras. Pues muy buenos días a todas y a todos. En principio, mi agradecimiento al ponente por su amable presentación. Mi agradecimiento al excelentísimo Colegio de Graduados Sociales de Madrid. Es un colegio magnífico, es un colegio muy preocupado por la formación. Felicito a su presidenta, Eva, felicito a la Junta de Gobierno y también a todos los colegiados que asisten aquí a este congreso. Como ha dicho la presidenta de honor del Congreso, la formación es algo esencial, la formación es muy importante y yo veo que el colegio no la descuida. Cada año sigue haciendo su congreso, cada año sigue tratando temas, como decía Rosa, de rabiosa actualidad, en los que nos vemos todos muy afectados porque a veces son cuestiones nuevas que no sabemos muy bien cómo abordar, pero hay que estudiar y hay que resolver. Y a eso nos dedicamos, cada uno en nuestras respectivas profesiones. Yo aquí voy a traerles las sentencias, son muchísimas, no sé si me dará tiempo a todas, las relevantes, las no relevantes ya ni cuento los que son, pero bueno, vamos a intentar ver las más relevantes. Ha habido una cosa que he hecho una relación de las sentencias y pensé que lo había mandado al colegio. Parece ser que no ha llegado o que yo no lo he mandado ahí. No sé si ha sido la informática o he sido yo los que nos hemos equivocado. Bueno, es lo mismo. En todo caso, ya le he dicho que lo mandaré para que pueda proporcionárselo a todos los asistentes, donde están una relación de las sentencias que yo voy a comentar y arriba un epígrafe que dice cuál es el tema de la sentencia.
Y así ya se identifica si es de desempleo o es de despido o de lo que más nos interese para poderlas localizar. Y ya sin más, porque tampoco hay tanto tiempo, pues empiezo a comentar esta serie de sentencias. La primera que hay es una que tiene cierto interés porque aunque el tema ya no es tan candente como en otras épocas, pero sigue coleando. ¿Cuál es? Nos acordamos todos de la ultraactividad del convenio colectivo a raíz de la reforma del año 2012. Bueno, este es País Vasco, esto es Guipúzcoa, San Sebastián. Ahí tienen un convenio colectivo de comercio muy bueno porque a los trabajadores les favorece cuando están en desempleo. La empresa les completa el desempleo hasta el 100%. Eso dice el convenio colectivo provincial. El convenio colectivo estaba en ultraactividad porque venció y no se llegó a un acuerdo, pero como tenía una cláusula que preveía que hasta que no hubiera otro convenio seguía vigente, pues se contractualizan las condiciones y realmente, pues la gente tan conforme con aquello. Y de repente aparece el convenio colectivo sectorial y claro, aquello que estaba contractualizado desaparece y se aplica el convenio colectivo sectorial que no tiene previsto este complemento. Los trabajadores discuten, dicen, no, si está contractualizado es que ya está en mi contrato y ya no me lo pueden quitar. Dicen, no, es lo mismo que cuando hay vigente un convenio colectivo, tú tienes unas condiciones, pero si viene un convenio colectivo posterior y las cambia, aunque sea a peor porque está previsto, permitido y aceptado que puede haber convenios que impongan condiciones peores que las del convenio anterior, pues las que tenías desaparecen y esto es lo que ha pasado aquí en Guipúzcoa. O sea que la contractualización no es sacralización de condiciones como pensaban algunos, ya lo tengo en el contrato, ya no me lo quita nadie, ¿no? Si viene un convenio posterior puede modificar lo que decía el convenio anterior que se te unió a tu contrato porque se contractualizó. Y esto es lo que ha sucedido ahí. Este no tiene mucho interés porque yo creo que esto ya no se plantean muchas cuestiones. Aquello que apareció en el año 2012 del periodo de prueba de un año para emprendedores, que el Constitucional dijo que eso era constitucional, que no contravenía la Constitución, pues aquí hay un asunto en el que es un emprendedor y tiene este periodo de prueba, le extinguen el contrato en el periodo de prueba. Y aquí se dice que efectivamente, aunque en 2018 ha desaparecido esa previsión, cuando se le hizo el contrato estaba vigente lo que decía la regulación del 2012, por tanto era válido el periodo de prueba. Aquí es uno que hemos tenido bastantes asuntos y seguro que ustedes alguno tienen de estos. Contact Center. Contact Center dan bastante guerra porque, bueno, hay mucha movilidad. El convenio, ya les voy a comentar, el convenio tiene un artículo 18. El artículo 18 lo que prevé es la subrogación de la empresa entrante en los trabajadores de la saliente, cuando te dan la misma contrata de contact center, que son además muy movibles las contratas de contact center. Pero no pone que tenga que subrogarse en todos los trabajadores de la saliente, no, solo en el 90%. Dice, y la empresa entrante seleccionará de entre todos los que tiene la saliente, al menos al 90%. Para seleccionar a estos trabajadores hay unos baremos. Vale el 50% de puntos la antigüedad que tenías en la empresa saliente. La empresa entrante, que es muy espabilada, dice, han hecho todos un examen fatal, no me subrogo ninguno porque ninguno está seleccionado. Se dice, hombre, esto no es lo que dice el artículo 18 del convenio. Puedes seleccionar, pero tienes que seleccionar al 90%. Si estas personas llevan trabajando en la empresa anterior bastante tiempo, es extraño que no sean aptos para desarrollar este trabajo. Además, solo por trabajar en la empresa anterior ya tienen el 50% de puntuación. Luego, no me puedes decir que ninguno vale y todos lo hacen fatal. Entonces se dijo que esto era un despido, claro, el no haber asumido a estos trabajadores. Esto es un clásico que es, termina una contrata. Viene otra empresa y se hace cargo de la contrata y se ha reducido el volumen de la contrata. Y la empresa que se hace cargo, esto es seguridad, donde el convenio colectivo te impone la obligación de asumir a todos los trabajadores de la saliente, lo impone vigilancia, seguridad, limpieza y una serie de convenios que imponen esta condición. Bueno, pues la entrante dice, no, pero como el volumen de la contrata es menor, yo me subrogo solo en los que necesito. Eso no lo puedes hacer. Tu obligación es subrogarte en todos porque lo dice el convenio colectivo. Otra cosa es que si no los necesitas, puedas acudir a un despido objetivo, por causas organizativas y de producción y abonar la indemnización de 20 días por año. Pero decir, no me subrogo, no, en los que no me interesan, no, eso no se puede hacer, no se puede hacer. Este es uno que a todo el mundo le pone nerviosa y a mí también.
A ver, es una comunidad de propietarios como casi todos. Yo creo que tenemos una comunidad de propietarios, que tenemos un piso y ahí estamos en la comunidad. La comunidad de propietarios contrata con una empresa el conserje que se va a hacer cargo, pues el que está en el portal, el que vigila, el que, etcétera, etcétera. Esa empresa, en un momento determinado, cesa y viene otra empresa que se subroga y se hace cargo del conserje. Pero esta segunda empresa, pues es una empresa insolvente y que la ha dejado de pagar salarios y la ha dejado de varios meses al conserje. Y él se dirige contra la comunidad. Lo que se plantea es si la comunidad tiene obligación o no tiene obligación solidaria respecto a la empresa esta que es la titular, la empleadora directa del conserje. Entonces aquí se dice que sí, porque el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores establece esta responsabilidad solidaria de la empresa principal y contratista si es de la misma actividad. Y aquí se dice, es la misma actividad, porque aunque una comunidad de propietarios no es una empresa, porque no es una empresa, pero sí es una empleadora. Es una empleadora desde el momento en el que tiene trabajadores. Y siendo una empleadora, se le aplica el Estatuto de los Trabajadores y se mira como empleadora si dentro de sus funciones entra, o de su actividad, la de tener el conserje que se encarga de la seguridad, de la portería, etcétera, etcétera. Y se dice que sí, y entonces aquí se condena a la comunidad de propietarios. Pues yo digo que es una sentencia que nos inquieta un poco, nos inquieta un poco a todos. A ver, seguimos y aquí tenemos otra que es estas son muy raras y es un tema que no está muy bien resuelto. Empresa multiservicio. Esta empresa multiservicio también tiene una persona que presta servicios en la empresa multiservicios como conserje. También es conserje. La empresa multiservicios también realiza actividad de limpieza y a todo el área donde hace limpieza le aplica el convenio de limpieza. En el área en el que está el conserje no se aplica el convenio de limpieza, pero el conserje quiere que se aplique el convenio de limpieza, porque viene una nueva empresa y dice, uy, el convenio de limpieza le obliga a la nueva a subrogarse. Dice, no, porque es multiservicios y no se aplica en este área el convenio de limpieza. Y entonces no se le impone la subrogación. En esta otra, sí, esto tiene que ver ya con la pandemia y con las situaciones nuevas que se nos crean, el teletrabajo. Cuando se regula el teletrabajo, en un artículo se dice que el trabajador, cuando está en teletrabajo, tiene que cobrar exactamente las mismas retribuciones que cobran los trabajadores que trabajan presencialmente. Claro, aquí ¿qué es lo que pasa? Esta empresa es contact center y lo que tiene previsto es que a los trabajadores que trabajan desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, como en esa franja horaria hay dificultad para transporte público, se les paga un plus de transporte con efecto de que si llevan su coche, si cogen un taxi, en fin. Los del teletrabajo plantean un conflicto colectivo y dicen que ellos también quieren este plus transporte. Sí, pero si no te transportas a ningún sitio, vamos, en tu casa, a lo mejor del dormitorio a donde tienes el ordenador a trabajar, pero mucho más no. Y se dice, vamos a ver, esto es un plus extrasalarial, es un plus que lo que hace es indemnizar o compensar los gastos que pueda tener un trabajador para desplazarse en este horario, en esta franja nocturna. Solo se cobra cuando se trabaja, no se cobra si estás sin IT, no se cobra si estás de vacaciones, no se cobra... Pues, lógicamente, es indemnizatorio, no es salarial. Si estás teletrabajando, no tienes derecho a este plus indemnizatorio. Se les dice que no tienen derecho. Después tenemos esta otra que también está causando ciertos problemas. ¿Cómo distinguimos un despido individual plural, que afecta a varios trabajadores, de un despido colectivo? Siempre decimos, hay que ir a los tres elementos. Elemento numérico, trabajadores afectados y trabajadores que tiene la empresa. Causal, causas económicas, técnicas, organizativas y producción. Y temporal, que los despidos se produzcan en un periodo de 90 días. Nosotros teníamos unas sentencias en las que decíamos que para calcular los 90 días el trabajador despedido lo que tenía que hacer era mirar para atrás, contar 90 días y ver si en esos 90 días cuántos habían sido despedidos y si contando todos los despedidos se alcanzaban los umbrales que fija el artículo 51 del Estatuto para los despidos colectivos. Pero vino el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y hay una sentencia, la 300 del 2019, que dice, ¿y de dónde sacan ustedes que hay que contar solo los despidos hacia atrás del despedido? Dice, no,
los de hacia atrás y los de hacia adelante, siempre que sea un periodo de 90 días consecutivo, seguidos, los 90 días seguidos. El despedido mira hacia atrás, mira hacia adelante, cuenta 90 días todos seguidos. Pero este no, este lo que hace es que mira hacia atrás, coge no sé cuántos despidos de hacía 4 meses, luego mira hacia adelante, coge, dice no, son 90 días consecutivos dentro de los cuales está el despedido, claro, lógicamente, dentro de esa horquilla de los 90 días. O sea que en esto hay que tener un poquito de cuidado el cómputo del periodo de referencia, el periodo de 90 días. Aquí tenemos uno que es un tema recurrente, se plantea con mucha frecuencia. Este es un controlador aéreo, de ENAIRE, y lo que dice es que como al cumplir 65 años, siguiendo lo que dice una disposición adicional de la Ley 9/2020, la empresa le ha extinguido el contrato por jubilación, que es un despido discriminatorio por edad. Y aquí se le dice, no es despido discriminatorio por edad. En primer lugar, es una ley, no es un convenio colectivo, es una ley la que establece esta jubilación a los 65 años. En segundo lugar, está perfectamente justificado que un controlador aéreo que tiene un tipo de trabajo con unos requerimientos físicos que te hace que tengas que tener unas condiciones físicas óptimas, porque tienes que estar controlando el espacio aéreo, los aviones que vuelan, los que despegan, los que aterrizan, y realmente si tienes una distracción o una falta de atención, pues puede ser muy, muy grave. Y en tercer lugar, con esto se sigue políticas activas de empleo. Por todo esto, no es un despido discriminatorio, sino una extinción del contrato por jubilación, porque así lo dice la ley y es perfectamente ajustado a derecho. Este es otro clásico también, cuando hay varios contratos temporales y se ha dicho que son fraudulentos, si hay unidad esencial del vínculo, si se aprecia unidad esencial del vínculo, aunque en los contratos haya separaciones temporales, pues a la hora de calcular la indemnización se tiene en cuenta todo el periodo trabajado, no solo el correspondiente al último contrato. Bueno, este es uno que, en fin, ahora que se acercan las Navidades, cuidado, todos cuidado. ¿Qué pasa en Navidades? Bueno, lo que viene pasando es que hay cenas de Navidad o comidas que las organiza la empresa, las paga la empresa, invita a todos sus trabajadores, la gente se pone muy contenta, la gente come, la gente bebe y pasa lo que pasa. Entonces, en él parece que bebió un poquito más de la cuenta, este trabajador, en una cena de Navidad, y cuando se va el jefe, pues él ya animado tenía una billetera, la saca y empieza a bofetear con la billetera a un compañero que es marroquí y le llama moro de... Bueno, entonces otro compañero rápidamente sale en defensa de él y le dice que no consiente ningún insulto y mucho menos ese tipo de insultos, ¿no?, de carácter xenófobo, racista. Él coge una botella, quiere pegar al compañero y ya salta dentro de la barra del bar y empieza a servir copas a todos. Y ya el dueño del restaurante dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, ya lo de las copas, no. Y le echa y luego llama al empresario y le cuenta todo lo que ha pasado. El empresario le despide por ofensas verbales y físicas a compañeros de trabajo. Y él dice, sí, pero ni era tiempo ni era lugar de trabajo, así que no me puedes despedir. Y aquí lo que se le dice, y se alude a otra sentencia que tenemos, que ahora os comentaré, se dice, bueno, vamos a ver, no sería estrictamente tiempo y lugar de trabajo, pero era una actividad íntimamente desarrollada con el trabajo. Era una cena de Navidad, era una cena a la que convocaba el empresario, convocaba a todos los trabajadores de la empresa, estaba pagada por el empresario, la cena estaba a nombre del empresario, quedó en muy mal lugar el nombre de la empresa ante la gente del restaurante que vio todas aquellas escenas y además hubo unas ofensas gravísimas a un compañero de trabajo, al compañero marroquí, y luego también hubo un intento de agresión al compañero que salió a defender al otro. Por todo lo cual se entiende que aunque no sea estrictamente tiempo y lugar de trabajo, sí que entra de lleno en la calificación de ofensas verbales y físicas que nos dice el Estatuto de los Trabajadores que sirven como causa justificativa de despido. Nosotros tenemos un antecedente de otro asunto de una trabajadora empleada de un supermercado. En sus ratos libres se iba a otro supermercado de su mismo empresario y cogía cosas. Entonces la pillan, la despiden, dice, sí, pero no era de mi supermercado, no era donde yo trabajaba. Y además eran mis horas libres. Bueno, en fin, hay que saber aprovechar el tiempo libre. Bueno, esto es un asunto que
Ya sabemos todos que los despidos colectivos están regulados de una manera muy farragosa, y siempre que hay algo nos volvemos un poco locos todos. Bueno, este es un trabajador individual que ante un despido colectivo impugnado por los representantes de los trabajadores, que ha sido declarado no ajustado a derecho, pide ejecución para que se le abone la indemnización, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que hay una regulación muy específica, 124.12 de la ley reguladora y 279.2 de la ley reguladora, que nos dicen que cuando hay un despido colectivo y el despido colectivo es impugnado por los representantes de los trabajadores, el empresario está obligado a poner en conocimiento de sus trabajadores que hay esa impugnación, para que los trabajadores individuales, si lo estiman conveniente, pongan en conocimiento de la sala, que es la que suele tramitar estos despidos, su nombre, apellidos y dirección, para que cuando recaiga la sentencia se les notifique. Se les notifique porque tienen 3 meses para ejecutar la sentencia desde que es firme. Cuando este trabajador ejecuta la sentencia, han pasado muchísimo más de 3 meses y dice, es que yo no me enteré de que había la sentencia, a mí nadie me lo dijo. Y claro, tú no pusiste en conocimiento del empresario ni tu nombre, ni tus apellidos, ni tu dirección. Luego no te pudo notificar la sala que había esa sentencia que se había dictado para que tú, en su caso, pudieras solicitar ejecución. O sea que este hombre perdió la posibilidad de ejecutar la sentencia. Tener un poquito cuidado. Este es otro que tenemos siempre este problema, cuando es la administración la que despide. Cuando es la administración la que despide, en la comunicación de despido necesariamente ha de indicar si es o no firme o definitiva en vía administrativa, en su caso recursos que caben, ante quién hay que interponerlo y en qué plazo. Porque aquí, si no se dice esto, no empieza a correr el plazo de caducidad de la acción. Y aquí es lo que pasó cuando este trabajador presenta la impugnación del despido, la administración dice, uy, ha caducado, ha pasado un mes, no 20 días, un mes. Dice, ya, pero usted en su resolución no dio el pie de recurso que hay que dar. No advirtió los recursos, no advirtió la autoridad ante la que hay que imponer y plazo para interponer, con lo cual no me puede decir esto porque no es así, no está caducado. Este otro es si se vulnera o no la garantía de indemnidad. Yo me imagino que todo el mundo ha tenido muchos asuntos en los que se alega esto. Entonces aquí tenemos que tener cuidado, porque hay veces que efectivamente las empresas, cuando un trabajador reclama, pues si tiene un contrato temporal, en cuanto expira el contrato temporal se lo extingue. ¿Cuándo se vulnera o no se vulnera la garantía de indemnidad? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado y atender a las circunstancias concretas del asunto que vamos a tratar. Este asunto es una trabajadora que ya ha tenido varios contratos temporales, entonces el último contrato tiene fijada la fecha del 23 de septiembre de 2018 a 31 de diciembre de 2019, una fecha larga. Entonces, unos meses antes de que llegue el 31 de diciembre del 2019, ella presenta una demanda solicitando que se la declare indefinida no fija. Cuando el 31 de diciembre llega la fecha y la empresa le dice que el contrato se extingue porque ha llegado la fecha prevista para su extinción, ella presenta una demanda por despido diciendo que es despido y que hay vulneración de la garantía de indemnidad. Y aquí lo que hemos dicho es que aquí en principio no hay ningún elemento que permita vislumbrar un indicio de vulneración de la garantía de indemnidad, porque el contrato se ha extinguido en el plazo que estaba previsto, porque la empresa no ha contratado a nadie con posterioridad para que realizara las funciones que estaba realizando esta trabajadora despedida, y no hay nada que permita pensar que el contrato se lo han extinguido por ir en contra de la trabajadora que había reclamado a la empresa. Tenemos varios, tenemos muchos en los que hemos entendido que no hay vulneración de la garantía de indemnidad si no hay datos. Tenemos otro, por ejemplo, en los que aunque el contrato es temporal y la empresa lo extingue en la fecha prevista, se dice que sí que hay vulneración de la garantía de indemnidad porque a renglón continuo la empresa contrata a trabajadores para realizar la misma función de aquella a la que ha extinguido el contrato. Y dices, hombre, aquí parece que, en fin, hay unas circunstancias que hacen
presumir estos indicios de vulneración de garantía de indemnidad. Ella reclamó ser indefinida no fija, la empresa le extingue el contrato cuando está previsto, pero la empresa contrata a trabajadores para desarrollar las mismas funciones que venía desarrollando esta trabajadora. Esta es una oficina bancaria que en un momento determinado la cierran, como están cerrando tantas, y no debía ser muy grande. Tenía solo una limpiadora contratada con una empresa de limpieza. La empresa de limpieza le dice a la trabajadora que se le extingue el contrato, por supuesto, por causas objetivas, se le indemniza, y la trabajadora dice que lo que tiene que hacer la empresa es colocarla en otros sitios, porque la empresa limpia muchos sitios, pues que la coloque. Y aquí se le dice que no, que la empresa no tiene obligación de recolocarla. La empresa lo que hace es justificar que hay causas objetivas para extinguir ese contrato, porque la oficina que esta persona limpiaba pues ya se ha cerrado, luego ya no hay donde desarrollar su trabajo. Aunque la empresa tenga otros puestos de trabajo y otros trabajadores o trabajadoras en ellos, pues no está obligada a recolocar a la trabajadora. Estas es exactamente las mismas que en otro tipo de empresa, pero también limpieza en un hotel, el hotel rescinde la contrata, en fin, exactamente lo mismo. Esto es las cartas de despido. A ver, es un grupo de empresas, es la Cámara de Comercio y una empresa que se llama UCASA. La Cámara de Comercio despide a la trabajadora porque le dice que hay causas económicas, que ya esta Cámara de Comercio, la financiación que tenía que no la tiene y que por lo tanto le tiene que despedir. Y aquí el despido se declara no ajustado a derecho, vamos, improcedente porque es despido objetivo, porque se dice que no está justificado, ya que la empresa en la carta de despido tenía que acreditar no solo las condiciones de esta Cámara de Comercio, sino también las de la otra empresa que formaba grupo de empresas con la Cámara de Comercio. Como no lo ha acreditado, pues este despido se declara improcedente. Este es muy importante porque tenemos muchos asuntos, todos colean de la pandemia. Este es un trabajador al que le despiden y que le dice la empresa en su carta de despido que por causa de la pandemia ha cesado o la actividad de la empresa se ha reducido, que no hay actividad y que se le extingue el contrato. El despido se entiende que no está justificada en la pandemia, que no haya actividad, había menos, pero seguía habiendo actividad. Por lo tanto, no hay causa justa para el despido. ¿Cuál es la discusión? ¿Este despido es nulo o es improcedente? Porque, claro, el trabajador dice, no, es un despido nulo porque es un despido en fraude de ley. Y el Código Civil lo que dice es que los actos contrarios a leyes imperativas o prohibitivas son nulos de pleno derecho. Este es nulo. También dice, no, es que también hay un abuso de derecho porque, claro, aquí hay fraude, porque aquí lo que al amparo de una norma se está consiguiendo un resultado distinto al querido por la norma y lo que hay que hacer es reponer y conseguir la situación de la norma, que es el que no haya despidos y el que haya una prestación de servicios. Luego, aquí entran los famosos reales decretos leyes que aparecieron durante la pandemia, cuyo número ya ni sé lo que era, porque eran muchísimos. Bueno, estos son los primeros, el Real Decreto Ley 8/2020, el Real Decreto Ley 9/2020. El Real Decreto Ley 8/2020, que ha sido yo creo el que más se ha manejado, sobre todo al principio, es el que distinguía la suspensión de contratos o reducción de jornada por fuerza mayor y por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Y en el artículo 22 lo que hacía es definir suspensión por fuerza mayor, y el 23 suspensión por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Pero este Real Decreto Ley tiene una disposición adicional sexta que lo que dice es que estas medidas extraordinarias previstas en el Real Decreto Ley estarán condicionadas al compromiso de la empresa de mantenimiento del empleo durante 6 meses a partir de que se reanude la actividad laboral. El Real Decreto Ley 9/2020, en su artículo 2, lo que dice es que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción que sirven para sustentar una suspensión de contrato o una reducción de jornada no son causas justas para proceder al despido. Entonces aquí, manejando todo esto, todos estos preceptos que hemos invocado, se dice, claro, este despido es nulo
porque contraviene lo dicho en esos preceptos. Los reales decretos leyes de la pandemia lo que tienen es una prohibición de despedir. Si tú vulneras una norma prohibitiva, es un despido nulo. Aquí se dice que no. Aquí se dice que no, que el despido no es nulo, que el despido es improcedente. Se dice, primero, aunque el Código Civil contenga estas previsiones sobre el fraude de ley y el abuso de derecho, en la regulación laboral, el despido por fraude de ley, por cualquier fraude, no hace que se califique de nulo. Esto era hasta durante los años 80. El año 89, cuando aparece la Ley de Bases de Procedimiento Laboral, desaparece expresamente la nulidad de los despidos fraudulentos. Y solo son fraudulentos aquellos despidos nulos que expresamente señala la ley. Cuando la ley enumera que son nulos los despidos por vulneración de derechos fundamentales, de libertades públicas, de personas que disfrutan del permiso de cuidado de hijo, trabajadoras embarazadas en riesgo durante el embarazo, los que se han incorporado al trabajo después de estas situaciones de cuidados de familiares, nacimientos de hijos, etc., son nulos. Y también en supuestos de despidos colectivos, si no se ha seguido el procedimiento del despido colectivo o no se ha aportado la documentación. Nulos. Los demás casos, los despidos no son nulos. Por fraude de ley, o porque no exista causa para el despido, o porque la causa que se esgrime sea diferente de la causa real, no se califica de nulidad, se califica de improcedencia. Y por eso se entiende que este despido es improcedente, no es nulo. Que estos preceptos que hemos citado de los Reales Decretos Leyes 8-2020 y 9-2020, en ningún momento hablan de que el despido será nulo. Y además aquí comenta la sentencia, y ha habido reformas y reformas y reformas, y el legislador ha tenido ocasión de añadir, si se le había olvidado, la nulidad del despido, y no la ha añadido nunca. En ningún momento ha añadido la calificación del despido. Luego, este despido no puede ser un despido nulo. Quizá, como ya vamos un poquito justos, me parece, ¿no? Sin perjuicio de que mande toda la relación de sentencias, quizá podamos ver un par de asuntos que son llamativos. Son llamativos, uno, porque es un tema de seguridad social que yo creo que es muy interesante, que son las enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales tienen una regulación bastante antigua, el cuadro de enfermedades profesionales. Se entiende que una enfermedad es profesional si se contrae realizando las actividades que dice el cuadro y en las profesiones que dice el cuadro, y se manifiesta tal enfermedad. Esta es una limpiadora. Esta es una limpiadora que tiene rotura del manguito rotador del hombro izquierdo. Ella pide que se califique su discapacidad temporal derivada de enfermedad profesional y se le califica de enfermedad común. Y ella dice que no, que es enfermedad profesional. ¿Por qué dice que es enfermedad profesional? Dos motivos. Uno, dice que es enfermedad profesional porque en el cuadro de enfermedades profesionales habla enfermedades causadas por agentes físicos, enfermedades que exijan gran esfuerzo físico, movimientos repetitivos de brazos, levantamiento de brazos por encima del hombro, etcétera, etcétera. Dice, en profesiones tales como escayolistas, carpinteros, montadores de estructuras metálicas. Dice, al decir profesiones tales como, la lista no es exhaustiva, es enunciativa. Luego, cabe la profesión de limpiadora. La profesión de limpiadora tiene requerimientos físicos importantes, movimientos repetitivos, levantamiento de los brazos por encima de los hombros. Y además tenemos cantidad de asuntos en los que se ha detectado en limpiadoras enfermedades de las extremidades superiores, muchas. Y se dice, por esto es enfermedad profesional. Y luego se dice otra cosa, se dice también, si aplicamos la perspectiva de género, que tenemos que aplicar por la Ley Orgánica 3/2007, sus artículos 4 y 15, que nos dicen que la igualdad de trato y oportunidades es un principio informador del ordenamiento jurídico y como tal se aplicará en la interpretación y aplicación de las leyes. Ha de observarse en la interpretación y aplicación de las leyes. Si miramos, esta es una profesión absolutamente feminizada, la de limpiadora. Segundo, las profesiones que enumera el cuadro son profesiones muy masculinizadas como carpinteros, montadores de estructuras metálicas, etc.
Tercero, observamos, y tengo ya citados, porque hice yo esta ponencia, tengo citados un montón de sentencias en las que aparecen limpiadoras con este tipo de dolencias. Y si no se califica de enfermedad profesional, se está discriminando y perjudicando a esta persona, porque el tratamiento de la enfermedad profesional supone que si tú realizas esas actividades en esa profesión y tienes esas dolencias, no tienes que demostrar que las dolencias te las ha causado el trabajo. Viene fijado en el cuadro de enfermedades. Entonces se la reconoce la enfermedad profesional a la limpiadora como el manguito rotador de los hombros. Y luego hay otra que también aplica la perspectiva de género en relación con una trabajadora. Esta es una trabajadora que pide subsidio para mayores de 55 años. Ya sabéis que hay que tener más de 55 años, como dice el propio subsidio, pero tener 6 años cotizados al menos. Y a esta trabajadora le faltaban unos días para tener los 6 años cotizados. Entonces ella lo que pide es que se le aplique la disposición adicional 44 de la Ley General de Seguridad Social, que establece que para las pensiones de invalidez y jubilación se consideran como cotizados 112 días a favor de las trabajadoras, 112 días por cada parto, siempre que durante esa época esta trabajadora no estuviera prestando servicios, bien por cuenta ajena, bien como funcionaria, etcétera, etcétera. Entonces pide que esta previsión se aplique también para el devengo de este subsidio de desempleo para mayores de 55 años. Y se le concede, se invoca la Ley Orgánica 3/2007, la perspectiva de género, la finalidad de este tipo de subsidio, el menor trabajo de mujeres durante determinados periodos por sus condiciones de atención a la familia, etcétera, etcétera, y se le acaba concediendo el subsidio solicitado. Y yo ahora comentaría dos que realmente son muy curiosas sobre la videovigilancia. La videovigilancia pues nos trae bastantes problemas, porque claro, con la Ley de Protección de Datos, en principio, que luego se refleja en el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, hay que avisar al trabajador de que se le va a videovigilar y qué pasa si no se le ha avisado, como la propia ley tiene previsto que si hay la pegatina el anuncio de que hay cámaras grabando y se le sorprende cometiendo el ilícito laboral, el ilícito, dice la ley, el ilícito no lo califica, pues es suficiente con que haya este aviso. Entonces, aquí tenemos uno que es producto de los tiempos modernos. Este es un chico, yo creo que joven, que va al Starbucks Café y pide, faltaban 5 minutos para abrir, pide que le pongan un café, no sé qué, y le dice la camarera que está allí que no, que todavía hasta las 10 que no se abre. Y el otro, bueno, pues espera un poquito. Entonces ve que viene otra persona con un perrito y saluda a la camarera y a otra, había 2 camareras, y rápidamente le ponen café, tostadas, zumo... Y además parece que no le cobra. Bueno, y resulta que en estos Starbucks, en todos, está grabándose continuamente todo lo que pasa. O sea, toda la zona de atención al público se está grabando y además las propias camareras lo ven en la parte de atrás porque están reproduciendo todo lo que pasa a la entrada. O sea, que ellas están viendo que todo aquello está siendo grabado. ¿Qué hace este al que no le sirven? Pues hombre, debe estar un poco enfadado y en las redes sociales lo cuelga. ¿Qué pasa en Starbucks Coffee? Que cuando vas como cliente a pagar tu café no te lo sirven y a otra persona que llega que no paga le dan café, zumo, tostadas, de todo. Claro, ya cuando la empresa se entera de eso y que encima ha aparecido en redes sociales, pues despide a la camarera y ella dice que la han grabado sin su conocimiento, que no le habían advertido y que esta prueba es nula y que por lo tanto no vale y no se acredita que ella ha hecho eso. Y se le dice que es bueno, que había pegatinas que avisaban que había cámaras grabando y no solo eso, sino que además tanto ella como la compañera en la parte de atrás del local están viendo las imágenes que se van reproduciendo, que están siendo grabadas del café, que por lo tanto no puede decir que no conociera, que no supiera y además ha sido grabada, sorprendida, cometiendo un ilícito de no atender a un cliente y encima hacer, digamos, un poco
no sé, el agravio comparativo. O sea, no solo no te atiendo, sino que al de al lado que no paga, le atiendo estupendamente y le doy de todo. Pues bueno, no parece, ¿no? No parece. Y aquí tenemos otra que es más delicada. ¿Por qué es más delicada? Bueno, esta es una trabajadora al servicio del hogar familiar. Esta trabajadora del servicio del hogar familiar, la titular es una persona que es tetrapléjica y está en silla de ruedas. Y la trabajadora del hogar familiar la cuida ella. En un momento determinado, alguien de la familia no consta quién es, si es el marido, si es el hijo, si es el... detecta que en una caja fuerte que hay en el dormitorio donde duerme esta señora, en el armario, pues falta dinero y pone una denuncia a la policía de que falta dinero y a la vez, sin decir nada, coloca cámaras en el dormitorio, cámaras ocultas, que no tienen ningún aviso ni pegatina ni nada, cámaras ocultas. Esas cámaras, cuando hace el visionado, pues la grabación nos muestra a esta persona del servicio doméstico que va al armario, lo abre, va a la caja, intenta abrirla, pero ya está cambiado la clave y ya no la abre, no la puede abrir. Entonces ya entiende que esta persona ha sido la que ha sustraído o ha podido ser, o en todo caso es una persona que tiene esta conducta de intento de apropiación de el dinero de la casa con una persona absolutamente incapaz, impedida, vulnerable. Y aquí se plantea, claro, aquí no hay ninguna pegatina que avise de cámaras grabando. No ha sido advertida la trabajadora de que la estaban grabando. ¿Damos por válida o no damos por válida esta prueba? Entonces se dice que sí, se dice que aquí son unas circunstancias especialísimas. Por tratarse del ámbito familiar, por tratarse de la esfera en la que tiene que haber una situación de confianza, porque no se puede poner, o parece, no sé, un poco excesivo poner que hay cámaras grabando, porque la única persona extraña a la familia es la del hogar familiar, que por otro lado no hay ninguna manera de poder acreditar qué es lo que ha pasado, porque solo está la persona a la que cuidan y la cuidadora. Y que entonces, por todas estas razones, aunque aquí no haya anuncio de cámaras grabando, aunque aquí no haya pegatinas, aunque no se le haya dicho a la trabajadora que se la va a grabar, se entiende que es válida esta grabación, que por lo tanto la prueba es idónea y que acredita la situación. Yo pues, no sé. Sí, ya estamos casi en o si queréis, puedo seguir. Si acaso a lo mejor era. O a lo mejor preguntas. Mejor preguntas, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bueno, pues muchas gracias, María Luisa. Podríamos empezar, si queréis, con algunas preguntas que tengáis cualquiera de vosotras y de vosotros. De acuerdo. Mira, no he dado datos, pero te lo doy ahora mismo, sin perjuicio de que os manden la relación de todas las sentencias. Esta es una casación para unificación de doctrina, el número 3307 del 2020. Y la sentencia es del 27 de mayo del 2022. O sea que es una sentencia bastante reciente. Diego tenía una pregunta. Aunque creo que ya la ha contestado María Luisa, muchas gracias. No, creo que se me oye. Es que va... Se acopla, sí. Respecto a la sentencia que ha comentado de la garantía de indemnidad, donde no se estimó porque fue una extinción correcta, claro, entiendo que es exclusivamente por esa causa, porque en el supuesto de que hubiera habido fraude en la contratación, ¿no? Sucesiva de esos contratos, y al presentar la demanda con independencia de que luego se contratara o no a otra persona, la calificación sería de nulidad por garantía de indemnidad. Entiendo, habiendo presentado una demanda, pues tendría que haber sido así. No, pero aquí se dice que no hay vulneración de la garantía de indemnidad, que no la hay. Ya, porque se ha extinguido correctamente. Se ha extinguido correctamente el contrato, parece que era una prueba preconstituida, que ella estratégicamente reclama que se la considere indefinida no fija cuando no falta mucho para que se termine el contrato, o sea, se está blindando, porque aquí no se ha visto que hubiera ningún indicio de que esta extinción de contrato era porque ella había reclamado. Se extingue el contrato expresamente en la fecha prevista en su contratación, que era unos meses después. No se contrata a nadie para cubrir esas necesidades, porque parece que la empresa no tenía ya necesidad de seguir disponiendo de la actividad que hacía esta persona, que ahora mismo no recuerdo muy bien cuál era, pero bueno, es lo mismo. Y entonces por eso se dice que aquí no hay vulneración de la garantía de indemnidad, no la hay.
En otros casos hemos entendido que sí que la había, porque reclama la trabajadora, la empresa extingue el contrato en la fecha prevista. Y la empresa dice, no, yo no he vulnerado la garantía de identidad porque he extinguido el contrato en la fecha prevista. Y se dice, sí, pero inmediatamente ha procedido a contratar a otras trabajadoras o trabajadores para realizar exactamente las mismas funciones que realizaba aquella a la que se le extinguió el contrato temporal. En vez de, llevaba ya 3, pues le podía haber hecho el 4, que parece que no era fraudulento en principio, nadie cuestionó que los contratos fueran ajustados a derecho. Entonces, en esos otros casos se ha dicho, sí, aquí sí que hay vulneración de la garantía de indemnidad. Por eso yo decía que en estos supuestos hay que mirar con mucho cuidado cuáles son las circunstancias que concurren, cuáles son los elementos de uno y otro contrato para ver si hay o no hay esta vulneración. Bueno, doña Maravisa, como siempre, un placer escucharla. Me alegro mucho verla este año de nuevo aquí y la verdad que nos ponga al día con sus sentencias. Y veo, señoría, que sigue usted en la línea, cosa que me parece fenomenal, de que es usted muy social. Es usted muy social, no voy a decir pro trabajador, pero sí que es muy social y en las cosas que usted está de ponente, que yo he tenido ocasión de ver en estos años, pues efectivamente, pues trabajadora se le da la razón mayoritariamente, señoría, no que no la tuviera, que sí la tiene, pero cómo usted ha enfocado los temas. Bueno, señoría, hay un tema que usted ha tratado, que yo lo he tenido, yo he sido director de recursos humanos, unos cuantos años de fábrica también, ha gustado, que es una cosa muy recurrente, el célebre manguito rotor. Ah, sí. Este es un tema, digamos, para todos los gustos. Y que yo me he encontrado en cosas difíciles. Yo siempre creo que depende de una buena pericial. Porque mire usted, en el tema, y no es discriminatorio, en el tema de las señoras, también de los caballeros, pero en el tema de las señoras, cuando van a trabajar a las fábricas, la señora de por sí, muchas de ellas ya tienen, pues porque han tenido hijos, por una serie de cosas, son predispuestas a... Es decir, si están unos años trabajando, es suficiente el tiempo que ha estado trabajando efectivamente para que le afecte al manguito rotor, digamos, o bien en su vida, por lo que sea, le podía haber afectado después, efectivamente, antes a lo mejor por trabajar en la fábrica o no. Pues lo digo, depende mucho de la persona y de la prueba pericial que presentes, un poco en el tema. Oiga, 3 años, 4 años trabajando aquí es suficiente para que el manguito rotor, digamos, como decíamos muchas veces, digo, tú ya no puedes ser falangista, digo, porque no vas a poder levantar, nos reíamos un poco así jocosamente, la mano en alto porque les afecta y fuertemente, aparte de la broma. ¿Es suficiente el tiempo de la permanencia en el puesto de trabajo para que te afecte al manguito rotor? ¿O tienes efectivamente otras cosas que es predispuesta a y te va a pasar después, a lo mejor no en 3 o 4, a lo mejor en 6 años, nunca, pero en 6 años, eso, señor, muchas veces, es decir, oiga, ¿es responsable la empresa en cuanto a ese tema? ¿La seguridad social en cuanto tiene que dar la pensión? Ahí nos quedamos viendo cada caso individual, señoría, porque cada caso es cada caso, ver esto. Pues eso depende de una buena pericial y de la situación de la persona. Es decir, no, hasta 3 años el manguito rotor ya no funciona. Vale, personas jóvenes también he tenido varios casos de estos, Personas jóvenes, joder, no sé, me deja muy en el aire, no sé, señoría. Oye, vamos a ver, esto es una incapacidad temporal, no es una incapacidad permanente, es una incapacidad temporal. Las otras no. No sé. Esto es una incapacidad temporal y lo que está claro es que cuando se desencadena es en el tiempo y lugar de trabajo. Entonces, ahí a veces pasa como con los accidentes de trabajo, ¿no? Que a lo mejor ya venías un poquito mal de casa, pero si en el trabajo se te rompe la rodilla, pues te lo calificas de accidente de trabajo. Aquí es en tiempo y lugar de trabajo por realización de todas esas tareas. Yo no sé el tiempo que llevaba porque esto no se cuestionó. Cuando se le rompe el manguito, que a lo mejor ya lo tenía mal, pues es posible, pero lo que acaba desencadenando que se le rompa es el trabajo que está haciendo. Claro, es así. Entonces, pues se ha calificado de enfermedad profesional esta concreta enfermedad en esta concreta actividad de limpiadoras, O sea, que es limitado, no es a todo el que se le rompe el manguito rotador le decimos que es enfermedad profesional, depende del tipo de actividad que realice,
Si es una actividad que requiere eso, que usas mucho las manos, los brazos, el hombro, haces fuerza, son movimientos repetitivos, son movimientos continuos. En ese caso sí, si no, si es alguien que hace, no sé, otro tipo de cosas que no tenga nada que ver, pues igual no es enfermera profesional, ¿no? No lo es. Sí, depende del caso. Pero es complicado, sobre todo en el tema de las fábricas, es muy complicado ese tema, señorías, es muy complicado porque tienes que ver muchas cosas y efectivamente si se ha hecho bien la evaluación del puesto de trabajo, es decir, esas acciones repetitivas en el tiempo pueden conllevar a eso, hay que mirar estadísticas, no sé, es un estudio muy grande, pero que sí que ocurre muchas veces, es decir, incluso si se les da la incapacidad total, no he visto absoluta, pero sí la total para la profesión habitual porque le afecta en el tiempo, pero claro, es decir, he estado 3 o 4 años trabajando, me ha afectado así, en mi vida personal no, me hubiera afectado o sí me hubiera afectado, que es verdad que es en el centro de trabajo, es verdad que estás predispuesta a ello y puede ser que te lo adelantes también, pero también tienes que ver efectivamente la situación en que se encontraba la persona anteriormente. Puede ser que su vida personal también lo hiciera después, a lo mejor en vez de tardar 3, tardaba 4 años y ya no estaba trabajando y estaba predispuesta. Por eso digo que es un tema muy así. Casi siempre los temas que han acabado en incapacidad total. Esto ya digo que era temporal, bueno, era temporal y no se discutió nada más, era temporal. Bueno, Nos quedamos ahí. Es muy recurrente, señoría, este tema y sobre todo los temas industriales. Gracias, Jesús. Bien, para terminar, una última pregunta si queréis y cerramos. Compañero. Buenos días. Una consulta con respecto a la nueva realidad que nos plantea, por ejemplo, el plan de igualdad, convocatoria de sindicatos, la no respuesta porque están absolutamente colapsados. ¿Hay algún tipo de sentencia? Muy malas. Muy malas. A ver, no es que sean malas, me he expresado mal. Quiero decir que tenemos mala solución, porque claro, como lo que exige la norma es negociar los planes de igualdad, si no los negocias, pues no puedes dar el plan de igualdad. Entonces yo lo que sí que haría y lo que recomendaría, si yo fuera el que llevo a la empresa y quiero hacer un plan de igualdad, es dejar constancia de todas las veces que uno se ha dirigido al sindicato para pedirle que nombrara a unos interlocutores para negociar el plan de igualdad, o la imposibilidad de hacerlo a lo mejor en la empresa porque no hay representantes de los trabajadores, puede ser que no los haya, que hay empresas que no los hay, y un movimiento asambleario para negociar un plan de igualdad no parece fácil, o sea, no parece lo más idóneo. Entonces yo lo que recomendaría es eso, intentar justificar por todos los medios que se ha tratado de lograr que se sienten a la mesa y que no por mala voluntad, sino por eso, porque de repente han venido todas las empresas que a última hora, claro, que se ha echado el plazo encima y queremos... ¿Para qué están los plazos? Para agotarlos ya, pero cuando los agotas a veces te encuentras con que todo el mundo ha hecho lo mismo y no tienes interlocutores para poder negociar el plan de igualdad, ¿no? Bien, pues ya para terminar, muchísimas gracias y nos vemos pronto seguramente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.